Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitriona favorita y estoy de vuelta con más chismes jugosos y emocionantes del mundo de las novelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y sobre todo muchísima energía. Hoy estoy súper emocionada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, del regalo emocionante, espectacular, inolvidable, que Demet Özdemir le dio a nuestro amado Can Yaman para su cumpleaños. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta celebración que marcó un antes y un después. Vamos a explorar a fondo qué fue exactamente lo que Demet le regaló a Can, pero no solo eso, también vamos a analizar el contexto, la importancia de su amistad y cómo este gesto habla de la conexión especial que tienen. Así que aflojen los cinturones, agarren sus palomitas y prepárense para quedar fascinados. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición que es muy importante para mí. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos en mi canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Es la forma perfecta de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas novedades, los rumores más calientes y las noticias más importantes sobre sus actores y series favoritas, especialmente sobre el mundo de las novelas turcas que tanto nos apasiona. Así que suscríbanse, activen la campanita y únanse a la familia. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como todos ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. La serie que nos robó el aliento, nos hizo soñar y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y seamos sinceros, la química que tenían en pantalla era, y es, innegable. Era como si la pantalla se incendiara cada vez que se miraban. Su conexión traspasó la pantalla y se generó un vínculo muy especial entre ellos, un lazo que cautivó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Los fanáticos, enloquecidos por esta pareja, comenzaron a soñar y a fantasear con que la magia de la serie se hiciera realidad también en la vida real. Todos queríamos verlos juntos, convertidos en una pareja de verdad, fuera de los sets de grabación. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada rumor que sugería un romance. Si bien, y es algo que nos rompió el corazón a muchos, lamentablemente no llegaron a ser pareja en la vida real, la amistad que forjaron es algo que siempre recordaremos con cariño, admiración y respeto. Una amistad que ha generado un montón de momentos memorables a lo largo de los años. Han demostrado que es posible mantener una relación cercana y respetuosa, incluso después de que los reflectores se apaguen y los proyectos en común terminen. Y es que la conexión que tuvieron fue tan intensa, tan especial, que era imposible que se evaporara con el final de la serie. Y uno de esos momentos memorables, y el que nos ocupa hoy, es el cumpleaños de Can Yaman. Un cumpleaños que, aunque no tenemos todos los detalles del festejo, nos dejó un regalo que nos hizo suspirar y que nos muestra el cariño y la consideración que Demet le tiene a Can. Antes de revelarles qué fue exactamente el regalo, quiero ponerlos un poco en contexto para que entiendan la magnitud de este gesto. ¿Recuerdan la época dorada en la que se emitía Erkencikus? Fue un boom, una locura total. Las redes sociales explotaban cada semana con los nuevos episodios, con las reacciones de los fans, con los memes y las discusiones sobre lo que pasaría a continuación. Cada capítulo era un evento, un acontecimiento que reunía a familias enteras frente a la televisión. Can y Demet se convirtieron en ídolos, en referentes de la televisión turca, en modelos a seguir. Su popularidad creció a pasos agigantados, traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Se convirtieron en los reyes y reinas de las novelas turcas, y su relación, tanto dentro como fuera del set, era seguida de cerca por millones de ojos curiosos. Todo lo que hacían, decían o vestían, era analizado, comentado y replicado por sus fans. Los seguidores de la serie, completamente enamorados de la pareja Sanem y Can, esperaban con ansias cualquier indicio de que su relación traspasara la ficción. Y aunque no se concretó el romance, la amistad que construyeron en el set era evidente. Se reían juntos, se apoyaban, se miraban con complicidad. Esa conexión, esa energía que irradiaban, era palpable, y eso era lo que hacía que la gente los amara tanto. Ahora sí, después de todo este contexto, llegó el momento de la verdad. ¿Qué le regaló Demet a Can para su cumpleaños? Redoble de tambores. Atención, atención.
El regalo fue nada más y nada menos que un viaje. Sí, un viaje. Un viaje soñado para que Can pudiera disfrutar de un merecido descanso y desconectarse del trabajo y de la rutina. Pero no se trataba de cualquier viaje, no. Era un viaje cuidadosamente planeado, un viaje pensado con cariño, con dedicación, para que Can pudiera vivir una experiencia inolvidable, una experiencia que lo recargara de energías y le permitiera volver con todo al mundo laboral. Un viaje que reflejara la amistad y el afecto que Demet siente por él. Y aunque lamentablemente los detalles del destino y la duración del viaje no se han revelado públicamente, lo importante es el gesto, el cariño, la dedicación y el pensamiento que Demet puso en este regalo. No necesitamos saber a dónde fue Can para entender la magnitud del regalo. Lo que realmente importa es la intención, la demostración de afecto y la preocupación genuina de Demet por el bienestar de su amigo. Piensen en ello, Demet, sabiendo lo ajetreada que es la vida de Can, con sus rodajes, promociones, entrevistas, compromisos profesionales, viajes, compromisos con sus fans, todo lo que implica la vida de una estrella de su calibre. Decide regalarle algo que le permita relajarse, desconectar de la rutina y disfrutar de su tiempo libre. Es un gesto muy bonito, un gesto que habla de la gran amistad que los une, un gesto que demuestra la preocupación genuina que siente Demet por el bienestar de Can. Es un gesto que dice mucho sobre ella como persona, sobre su sensibilidad y su capacidad de empatía. Es un gesto que trasciende lo material y que se convierte en un símbolo de afecto y de apoyo incondicional. Imaginen la escena, Can, recibiendo este regalo, seguro se sintió súper emocionado. Imaginen su rostro de sorpresa y alegría. Saber que una amiga o una persona que comparte una conexión especial con él, se preocupa por ti y se toma el tiempo de pensar en algo que realmente te haga feliz, es algo que vale oro, es algo que no tiene precio. Además, este tipo de regalos siempre generan un recuerdo muy especial. Un viaje es una experiencia que se queda grabada en la memoria para siempre. Un viaje es una aventura o una oportunidad para explorar nuevos lugares, para conocer nuevas culturas, para vivir nuevas experiencias. Estoy segura de que Can atesoró este regalo por mucho tiempo, y que cada vez que recordara ese viaje, recordaría también el gesto de cariño de Demet. Otro punto que quiero destacar es la discreción con la que se manejó todo. Aunque la noticia del regalo se filtró, no se revelaron detalles específicos sobre el destino, lo que demuestra el respeto de Demet por la privacidad de Can y su deseo de que él disfrutara de su viaje sin presiones, sin acoso mediático. Esto es algo muy importante y habla muy bien de ella. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado. Los famosos suelen estar expuestos a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los paparazzi, que buscan constantemente una noticia, un escándalo, una foto que genere polémica. Y Demet, consciente de esto, decidió proteger a Can y permitirle disfrutar de su regalo sin ser perseguido por la prensa. A lo largo de los años hemos visto a Can y Demet mantener una relación cordial, respetuosa, y aunque ya no compartan proyectos, su amistad sigue siendo un ejemplo de cómo la conexión humana puede perdurar, incluso en un ambiente tan competitivo como el de la televisión. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se felicitan por sus éxitos, y demuestran que la amistad en el mundo del espectáculo sí es posible. Y es que después de compartir tanto tiempo juntos en el rodaje de Erkencicus, es lógico que se haya forjado una amistad muy fuerte. Pasaron por muchas experiencias juntos, desde largas jornadas de grabación hasta momentos de diversión y risas. Compartieron alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Todos esos recuerdos, evidentemente, crearon un lazo muy especial entre ellos, un lazo que va más allá de lo profesional. Además, ambos han demostrado ser personas muy profesionales y respetuosas, lo que facilita la creación de una amistad duradera. No es fácil mantener una relación amistosa en un entorno tan competitivo como el de la televisión, donde la competencia y los celos pueden ser constantes. Pero Can y Demet han logrado mantener una relación sólida, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Recordemos que Can Yaman es un actor muy querido, conocido por su profesionalismo, su carisma, su entrega, y por supuesto su atractivo físico. Es un hombre que ha conquistado el corazón de millones de mujeres en todo el mundo, y que ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa, dedicada, con una personalidad encantadora, un gran sentido del humor y una belleza natural que cautiva a todos. Es una mujer fuerte, independiente y con una gran ética de trabajo.
Juntos formaron una pareja televisiva inolvidable que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era evidente y su conexión fuera del set también era palpable. Y aunque sus caminos profesionales hayan tomado rumbos diferentes, su amistad sigue siendo un ejemplo de cómo la conexión humana puede trascender las barreras del trabajo y la fama. En resumen, el regalo de Demet Akan para su cumpleaños fue mucho más que un simple detalle. Fue una muestra de cariño, de amistad y de apoyo incondicional. Fue un gesto que demuestra el valor de los lazos que se construyen en el mundo del espectáculo, y la importancia de mantener una relación positiva y respetuosa, incluso cuando los proyectos profesionales llegan a su fin. Fue un regalo que habló de su admiración mutua, de su respeto y del cariño que se tienen. Fue un gesto que demostró que incluso después de que las cámaras se apaguen, la amistad verdadera puede perdurar y fortalecerse con el tiempo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Les pareció un regalo especial? ¿Les emocionó tanto como a mí? ¿Les gustaría saber más detalles sobre el viaje? ¿Creen que Demet y Akan siguen manteniendo contacto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Quiero saber qué piensan ustedes. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando nos divertimos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia sobre el regalo emocionante, maravilloso, inolvidable de Demet Akan Yaman. Como siempre les agradezco muchísimo por ver mis vídeos y por su apoyo constante. Son lo máximo, son la mejor comunidad de fans de novelas turcas. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque vienen muchas más sorpresas, muchos más chismes y muchas más novedades sobre sus actores y series favoritas. Un abrazo enorme, lleno de cariño y buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.